Sistemas de control. Todo en este mundo está fuertemente relacionado con procesos o sistemas, ya sea en la naturaleza como en la fotosíntesis de las plantas, o en las industrias como en las fábricas de metal o piezas metálicas, o hasta en procesos de nuestro cuerpo. Todos estos procesos pueden ser controlados para distintas finalidades, dependiendo de la necesidad. Pero, ¿qué es un sistema de control? Un sistema de control es un conjunto de dispositivos que se encargan de administrar, ordenar, dirigir y regular el comportamiento de un sistema con el fin de disminuir las posibilidades de error y poder lograr el objetivo que se desea sin ningún problema ni contratiempo. Para que un sistema de control sea efectivo, existen dos reglas fundamentales. La primera, conocer el proceso que se desea controlar. Tener un gran conocimiento sobre el tema permitirá que ninguna posibilidad de error del proceso quede sin estudiar y que se tenga conocimiento sobre las estrategias que se puedan utilizar para que el funcionamiento del sistema sea el más adecuado. Y la segunda, que el mejor sistema de control es el más sencillo. Si un sistema de control es bastante complejo, aumentará las posibilidades de error. En cambio, si se tiene uno más sencillo, las probabilidades de fallos son muy bajas al mismo tiempo que se disminuye el costo de inversión para las industrias. Conceptos básicos. A continuación, vamos a estudiar los siguientes conceptos básicos que hay que tener en cuenta para la realización de sistemas de control en la asignatura y en nuestra carrera. Entre los conceptos más importantes están los siguientes: el punto de ajuste, variable controlada, variable manipulada, variable de carga o perturbación y la señal de error. El punto de ajuste es una componente que representa el valor que debe tomar la salida del sistema de control o variable controlada. Puede ser una entrada constante o variable en el tiempo. En referencia a ella se utiliza R de T. La variable controlada es una componente de un sistema de control que se requiere mantener en el valor deseado o punto de ajuste. En la mayoría de los sistemas de control, esta variable representa su salida y en su referencia se utiliza CT. La variable manipulada es una componente de un sistema de control que se ajusta dinámicamente para mantener la variable controlada en su punto de ajuste. Típicamente se utiliza la nomenclatura MT. Variable de carga es una componente o un factor externo o interno al sistema de control responsable de que la variable controlada se aleje de su valor deseado o punto de ajuste. Se utiliza en referencia al DT. Y la señal de error es la diferencia entre punto de ajuste y la variable controlada, es decir, ET igual a RT menos CT, y así hallamos la señal de error. Entre los sistemas de control que debemos conocer están dos, que en sí son los más importantes, que son el ciclo cerrado y el ciclo abierto. El ciclo cerrado, como podemos ver en este ciclo, tiene una realimentación que mide la señal de salida y la compara e informa al controlador si es la señal deseada o toca arreglarla. Y como podemos ver en el ciclo abierto, en cambio, a diferencia del ciclo cerrado, el ciclo abierto no tiene ninguna realimentación, lo que hace que su funcionamiento debe ser el mejor y no puede tener ningún tipo de error. En los sistemas de control hay ciertas operaciones que se llevan a cabo durante el procedimiento en el cual se transforma una señal. Las operaciones básicas se dividen en 3 pasos y son los siguientes. Medir. Para que el sistema determine la acción que debe tomar, primero debe conocer el valor de la entrada. Usualmente se emplean sensores para obtener esta medición. Comparar y decidir. Teniendo los valores de la señal, en este punto el controlador comparará la señal de entrada con el punto de ajuste
ya que el trabajo del sistema es llevar la variable al valor de este, y con base en la información obtenida, tomar decisiones con el fin de modificar o transformar la variable hasta que iguale o alcance el punto de ajuste. Estos controladores pueden ser de tipo mecánico, eléctrico, hidráulico o mano de obra humana manejados manualmente. Actuar. Luego de que el controlador tome una decisión, el sistema manipula la señal de entrada mediante los elementos finales de control. Y ahora que sabemos en qué consisten las operaciones básicas, veremos cómo funciona un sistema de control de lazo abierto. Este se caracteriza porque debe estar altamente calibrado para funcionar correctamente, ya que no funcionan con retroalimentación o realimentación. Su salida no se compara con el punto de ajuste, y esto causa que el ingreso de una perturbación tenga grandes efectos negativos en el proceso. Esto también significa que el controlador depende únicamente de los valores de entrada para tomar sus decisiones, y este tipo de sistema funciona con un intervalo de tiempo determinado, ya que no hay demoras por la retroalimentación, y este es más directo. Bueno, como podemos observar, el punto de ajuste ingresa al sistema denotado por RDT. Luego en el controlador, este se compara con la señal para luego tomar una decisión de cómo se modificará esta. Durante el proceso incide una perturbación que se adiciona a la señal, ocasionando una inestabilidad en el sistema, siguiendo con la variable manipulada que es denotada por MDT, la cual ajustará la señal de entrada, y al final un elemento final de control para obtener la variable controlada. A continuación observaremos un ejemplo de un sistema de control de lazo abierto. Aquí tenemos una caldera donde disponemos de una válvula por la cual ingresa el combustible, el cual se usa para aumentar o disminuir la temperatura de esta, y está armado con un sensor de temperatura en su salida para medir la temperatura obtenida. El controlador en este caso es un operario, una persona humana, que debe estar pendiente de manejar la válvula para que ésta alcance el punto de ajuste, que en este caso son 70 grados centígrados. El operario logra esto a través de prueba y error, lo cual conseguirá que el proceso sea poco eficaz. Una vez que alcance la temperatura, el operario ya no podrá ser pendiente del proceso, ya que tiene otras funciones dentro de la fábrica. Esto es lo que causa que el sistema sea lazo abierto, ya que el operario, al solo estar al principio del procedimiento, cuando tiene que hacer el ajuste para que la caldera alcance la temperatura que él desea, él solamente está haciendo ese procedimiento una vez, por lo cual al irse en el sistema pueden ocurrir perturbaciones o puede que no llegue a alcanzar la temperatura deseada, y esto haría que este sistema de lazo cerrado sea ineficaz. Bueno, ahora a continuación veremos un sistema de lazo cerrado. En este tipo de sistema observamos una retroalimentación que usualmente funciona con un sensor que mide la salida, un transductor que la lleva de nuevo al controlador. Este tipo de lazo es el más usado en procesos industriales. Se caracteriza porque, a pesar de las variaciones de entrada, es preciso en su salida. Posee baja sensibilidad a perturbaciones, reduce el efecto del ruido inducido, lo cual funciona como un filtrado. Reduce el efecto de eventuales no linealidades y opera con un modelo matemático aproximado del proceso. Sin embargo, este sistema falla a la hora de actuar para contrarrestar las perturbaciones, hasta que éstas hayan logrado pasar a través de todo el sistema.
Esto puede llegar a destruir el proceso sin que el controlador siquiera lo note o lo tome en cuenta. En este caso, el controlador siempre actúa cuando existe una desviación o error entre el punto de ajuste y la variable controlada. Esta es más una señal que resta para la retroalimentación negativa que un error. Ok, como podemos ver u observar, en este caso el punto de ajuste ingresa al sistema otra vez denotado por RT y sigue al controlador. Otra vez incide una perturbación que se adiciona a la señal y causa cierta inestabilidad, pero en este caso este tipo de sistema es menos sensible a esta perturbación, ya que luego de pasar por la variable manipulada y por sus elementos finales de control, la variable controlada, denotada por CDT, tiene una retroalimentación a otro elemento final y llega nuevamente al controlador para que el controlador compare y decida si el resultado es satisfactorio o satisface el punto de ajuste. Si no es así, se convierte en un ciclo que se repite hasta el momento en que la variable controlada alcance el punto de ajuste. Esto hace que este tipo de lazo sea más eficaz en ciertos aspectos y por esto es más usado. A continuación veremos un ejemplo en el cual podremos observar el funcionamiento de un sistema de control de lazo cerrado. Ok, en este ejemplo tenemos la misma caldera del ejemplo anterior, pero un cambio en la estructura, ya que en este caso el operario puede conocer en todo momento el valor de la temperatura y puede actuar según sea necesario para que la válvula reciba el combustible y lleve la caldera a alcanzar la temperatura que tenemos en el punto de ajuste, que sigue siendo 70 grados. Podemos ver que el valor medido por el sensor es llevado a un comparador y esto genera un error, el cual entra al controlador y con base en ese error el controlador sabrá si debe abrir o cerrar la válvula, con el objetivo siempre de volver a dicho error. Analizando en este caso la respuesta del sistema, se puede ver que el controlador lleva la temperatura a la referencia, que el operario en este caso no necesita estar pendiente en todo momento del proceso. Incluso cuando sucede alguna perturbación, podemos notar que el controlador se percatará de esto y podrá cerrar la válvula nuevamente para traer la temperatura deseada hacia el punto de ajuste. Buenos días, compañeros y compañeras, mi nombre es John Jairo Beltrán. Yo les vengo a explicar un poco los componentes y señales de un sistema de lazo. Para explicar esto, vamos a ver, existen dos tipos básicos de sistemas de control, el lazo de lazo abierto y de lazo cerrado. Pues la diferencia entre ellos lo vamos a denotar ahorita con este ejemplo un poco más sencillo. Determinando y considerando un calefactor eléctrico que cuenta con un interruptor que permite pues elegir entre una resistencia calefactora de 1 kilovatio o de 2 kilovatios. Pues si una persona elige alguna de ellas para calentar su habitación, bastará solo con poner el interruptor de la resistencia elegida. De esta manera pues la habitación comenzará a calentar y alcanzará una temperatura definida por la resistencia previamente seleccionada. Y por si alguna razón se producen cambios en la temperatura de la habitación, como abrir una ventana o una puerta que afecten la temperatura dentro de la habitación, no hay forma de que se ajuste pues el calor para compensar el frío. Este es el ejemplo del lazo abierto, ya que el calefactor no retoma la variable del exterior como una retroalimentación a la variable de entrada. Para lograr que el sistema se vuelva pues de lazo cerrado, se deberá crear una retroalimentación, que es
que es necesaria para que el dispositivo permita medir la temperatura del exterior y le llegue la información a la sistema de selección de resistencias. Como lo podemos apreciar en el lazo abierto, contamos con una señal de entrada, un controlador de una persona, que va a ser la persona que va a hacer la activación manual al interruptor y la cual le va a generar la energía eléctrica al calefactor, la cual nos va a arrojar una salida que va a ser el cambio de temperatura. Ese sería el lazo abierto, no es retroalimentación, es linealmente. En el lazo abierto tenemos una entrada que pues es la temperatura requerida, la cual entra el elemento de comparación que lo vamos a ver más adelante. Lo mismo, tenemos el controlador, la activación manual del interruptor, la cual le va a llegar la energía eléctrica al calefactor eléctrico y nos va a arrojar una salida que va a ser la temperatura que se quiere y va a ser una temperatura constante, ya que en este, si por ejemplo alguna desviación de la temperatura por algún factor externo de la ventana o la puerta, se va a encargar el dispositivo de medición de tomar esta temperatura y va a retroalimentar la señal con la temperatura relacionada, la cual nos va a arrojar al comparador, un comparador negativo, y se va a restar con la temperatura requerida. Esto llegando a la selección de resistencias y activando el calefactor eléctrico de nuevo para alcanzar la temperatura en la habitación. Tenemos algunos elementos constitutivos en el sistema de lazo, como lo son el transductor, el comparador, la señal de actuación, el controlador, la señal de control, elemento final del control, la variable manipulada, el proceso, la variable controlada y el sensor más el transmisor. Y pues la variable controlada medida. La señal de actuación pues se conforma de la variable controlada medida y del punto de ajuste, el cual va a intervenir el comparador. Aquí tenemos un comparador negativo, lo cual va a hacer que la variable controlada medida se reste con el punto de ajuste. Va a quedar que la señal de actuación va a ser igual al punto de ajuste menos la variable controlada medida. El comparador puede ser positivo y negativo. Ya si es positivo, tenemos que la señal de actuación es punto de ajuste más la variable controlada medida. Pero debemos de notar algo, que el negativo del comparador se asocia con la estabilidad del sistema y que es lo más requerido en los sistemas de control de proceso. Ahora vamos a hablar un poco de los retardos. Un componente pues se dice que está en retardo o que tiene una dinámica cuando al recibir una señal de entrada para un tiempo definido, por ejemplo en el escalón unitario, el sistema se demora en alcanzar el otro estado estable. Este tipo de respuesta es común en la industria e incluso en la vida cotidiana y por ejemplo, en contrario, una respuesta en adelanto es mucho menos común. Típicamente puede ser en procesos solamente naturales, relativamente rápidos, tales como la acción del pensamiento al tratar de adelantarse ante un acontecimiento. Dentro de las respuestas de retardo, el denominado retardo de primer orden o retardos lineales para una entrada a escalón es el que con mayor frecuencia nos vamos a encontrar. Muestra la curva típica de este tipo de retardos, que en últimas corresponde a la solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Los sistemas de primer orden pues solamente van a contar con un polo y están representados por el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. El polo solo va a ser considerado en su estado transitorio. Su estado transitorio va a ser desde 0 a 4 tau, como lo podemos ver en la gráfica. Ya de ahí pasa a un estado estable en el cual el efecto del polo ya va a ser nulo y se va a desprestigiar. El controlador. El controlador vamos a hacer una analogía con el cerebro humano, ya que va a ser el pensamiento del sistema de control de lazo.
tenemos varios modos de controlador, el encendido y apagado. El encendido y apagado solamente va a contar con dos estados, el máximo o el mínimo, M1 o M2, y va a tener en su salida MDT. En el estado encendido apagado es muy simple y es muy utilizado por las industrias, ya que por su simplicidad se utiliza bastante. Tenemos el proporcional, el integral y el derivativo. Estos dos, el integral y el derivativo, son muy poco usados, ya que siempre se va a utilizar más con relación a su combinación con el proporcional, como lo son los dos siguientes, el proporcional con el integral y el proporcional con el derivativo. Y por último tenemos el proporcional, integral y derivativo, que genera una estabilidad mayor, y pues tenemos un poco de elementos más para modelar, los cuales van a ser la K sub P del proporcional, la K sub I del integral y el derivativo, que va a ser K sub D. Este es el sistema más complejo y el que pues, puede solucionar más problemas de estabilidad. Por último tenemos el elemento final de control. Para esto tenemos algunos ejemplos. El primero es el más utilizado en las industrias, que es la válvula de control. Para cada sistema, dependiendo de la industria, se va a utilizar diferentes elementos finales de control. Para los sistemas electrónicos, tenemos el ejemplo de estos cuatro: relés, potenciómetros, reostatos y bombas de velocidad variable. El modelo matemático del elemento final va a ser una constante y es un elemento no dinámico, a menos que se diga lo contrario. Por último tenemos el sensor más el transductor, el cual, como vimos, va a tomar la señal controlada y la va a medir con la señal de entrada, dando como respuesta la señal de actuación. También es un elemento no dinámico, como lo podemos denotar en su modelo matemático. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés Felipe Gómez Abudelos y vamos a hablar sobre las señales estándares de excitación. Bueno, para realizar el análisis de la dinámica en un proceso expresado en forma de un modelo matemático, así como pruebas de estabilidad, error en estado estable y comportamiento de un lazo de control, se definen algunas funciones estándares que se describen seguidamente. Listo. Entonces, la idea es iniciar un proceso en el que este modelo lo pongamos a una excitación con algunas funciones como el canal unitario, el impulso unitario, la parábola, la rampa y una señal sinusoidal, y observar cómo es esta respuesta. Durante este proceso de simulación vamos a modificar los parámetros del modelo y vamos a analizarlo nuevamente con el efecto de estas entradas que ya son conocidas y compararlas. Ahora vamos a analizar la función escalón unitario UDT. Este escalón unitario tiene dos particularidades, que son que cuando t es mayor o igual a 0, esta función es igual a 1. Y cuando t es menor que 0, esta función es 0, así como se puede ver en la gráfica rosada de puntos. En la segunda gráfica roja tenemos un desplazamiento delta que cumple las mismas condiciones. Bueno, ahora tenemos la función impulso unitario. ¿Cómo es la de delta de t? Esto es un pulso rectangular con una magnitud de 1, como se ve en la flecha azul de la gráfica. A este impulso le aplicamos un desplazamiento delta y queda como una flecha roja. Esa señal tiene una característica de que su magnitud es 1 en el lugar donde se encuentre desplazada. Bueno, ahora tenemos la función parábola. Esa función parábola está conformada por un escalón unitario que lo que hace es condicionar esa función para que todo t mayor o igual a 0 tenga un valor y para que todo t menor a 0 sea 0. Ahora tenemos la función rampa. Esta función rampa también tiene la característica que tiene un escalón unitario que hace es condicionar la función para que exista después de 0. Así que para todo t mayor o igual a 0 existe la función, pero para todo t menor que 0 esta función no existe, así como se puede mostrar en la gráfica.
En la primera línea hay unas lineecitas azules punteadas que es la que se muestra que va desde el origen. En la siguiente es una función rampa desplazada en delta. Por último, tenemos una función sinusoidal que está conformada por seno de omega t y un escalón unitario u de t. Esta función tiene una magnitud a, que es la que va a estar conformada por sus picos, y también tiene el escalón unitario u de t, que este le dará a esta gráfica la característica de que solo exista a partir desde cero. Buenos días, compañeros y compañeras. Continuaremos estudiando los conceptos básicos del sistema de control, requeridos para analizar coherentemente la dinámica de un proceso inmerso en un lazo de control retroalimentado. Se expresará este importante concepto de sistemas lineales, así como la estrategia que se utilizarán para linealizar un modelo que no lo sea. A continuación, les daré una breve descripción de los temas que se van a ver a continuación, que va a ser modelos linealmente acoplados, función de transferencia, espacios de estado y función de transferencia. El concepto lineal ha sido de gran ayuda para el nacimiento del control, tal y como lo conocemos ahora, es pues para facilitar la solución de los sistemas. Pues antes de aprender a linealizar un modelo, primero debemos tener en claro qué es un modelo lineal y cuándo no es lineal. Por modelo pues nos referimos a la expresión matemática, ya sea una ecuación algebraica, una diferencia ordinaria o parcial, o una función cualquiera que involucre una serie de términos. Un término es lineal si su variable dependiente parece de grado unitario, así como sus derivadas. La ecuación lineal es aquella que consiste en la suma de términos lineales. La ecuación es, un ejemplo de ecuación sería la ecuación de la recta, que obviamente es lineal. Aunque un sistema lineal satisface la propiedad de superposición y de la homogeneidad. Si no la satisface, se dice que es no lineal. Y pues la unión de estas dos propiedades se conoce como superposición. ¿Para qué se linealiza un sistema? Sencillamente porque en el control clásico esta función de herramienta matemática pues solo opera con sistemas lineales y se caracteriza por ser sencilla y muy eficaz a la hora de modelar, similar y diseñar un sistema de control. Aquí tenemos un breve ejemplo de unas ecuaciones y vamos a identificar cuáles son lineales y no lineales. Por ejemplo, empezamos con la A, coseno de x más x igual a 0. Esta ecuación es no lineal. ¿Por qué? Porque el término no lineal sería coseno de x. La ecuación B, tenemos que es un modelo lineal. Tenemos la variable independiente z y la variable dependiente z y la variable independiente t. Continuando con la ecuación C, vemos que es un modelo pues no lineal. ¿Por qué? Porque el término no lineal sería y de x de t, o su equivalente 1 sobre y. Continuando con la D, tenemos que es no lineal, ya que es su segunda derivada y su coseno pues es una no linealidad. Ahora, una forma de linealización. Una vez se identifican las no linealidades de un modelo matemático, se requiere resolverlas. Para poder resolverlo mediante por ejemplo, la transformada de Laplace, si se trata de una ecuación diferencial, y pues se encuentran varios métodos analíticos válidos para realizar la linealización, siendo el uso de las series de Taylor el más ampliamente utilizado. Y pues hay otros métodos numéricos que hacen uso de las diferencias finitas, el método de perturbación y la linealización seleccionada. En la serie de Taylor vemos que se puede para una sola variable, más de una variable, 2 y 3 variables. Para la función de una sola variable, la serie de Taylor alrededor del punto x se expresa mediante la siguiente sumatoria.
siendo la función f de x se requiere representar mediante un polinomio del grado que se requiera y teóricamente hasta el infinito, hasta la enésima derivada, como se muestra en su función f de x. La sumatoria de n es igual desde 0 hasta infinito por todas las derivadas de la función. Para la función de más de una derivada utilizando la serie de Taylor, se pueden utilizar estas para linealizar la función con dos o más variables, eliminando los términos de orden superior o igual a 2, como lo podemos ver en la función de más de una sola variable. Ahora tenemos función de 3 variables. Se espera que el error del plano tangente sea el menor, se acerque más al punto del plano. Para este caso, que el hiperplano pues sea tangente que mejor se aproxime a la función dada por el punto en el plano y las derivadas parciales correspondientes a cada una. Derivada parcial de x, derivada parcial de y, derivada parcial de z. Ahora vamos a analizar la última método para linealizar, que sería el cambio de variable. Para linealizar los datos se puede utilizar este método mediante un cambio de variable y que a veces resulta útil sobre todo para ajustar datos. Como lo podemos ver acá, de una función no lineal haciendo cambio de variable nos queda una función lineal, f de x igual a 5 sobre x más 10. Reemplazamos y igual a f de x para x igual a 1 sobre x para todo x diferente de 0. El modelo linealizado nos queda que y es igual a 5 de x más 10. Esta es una función lineal que la obtuvimos de una función no lineal. Muchas gracias por vernos. Continuamos con el siguiente tema. Es una forma de simbolizar matemáticamente un sistema lineal continuo e invariante en el tiempo, y es la relación de la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada, considerando las condiciones iniciales iguales a 0. Salvo que las condiciones iniciales sean 0, no se puede encontrar directamente la función de transferencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, miraremos el siguiente ejemplo, donde tenemos la señal de salida junto a la señal de entrada. Lisa, para pasar a la transformada de Laplace, colocamos todo en dominio de S, donde la derivada sería el número elevado de la S, simulando que tenemos las condiciones iniciales iguales a 0. Entonces, teniendo ya todo en dominio de S, vamos a despejar la salida, CS. Al despejarla, tenemos que buscar que nos quede la salida sobre la entrada para tener la función de transferencia. Entonces, pasamos y al otro lado a dividir y este lado también a dividir. Y así tendríamos ya la función de transferencia de este ejemplo, donde tenemos la salida sobre la entrada, y con este tendríamos ya la función de transferencia. Representación de un sistema mediante un diagrama de bloques. Estaremos hablando de las definiciones, como son el bloque o los bloques, que en él se utilizan como símbolo para representar una operación matemática que se realiza a una entrada y genera la correspondiente salida. También tenemos las señales, que son flechas unidireccionales que conectan todos los componentes de un diagrama de bloques. Todo esto se da también por las unidades de una señal, que están en un sistema internacional. Toda señal en un diagrama de bloques tiene unidades, salvo que se declare lo contrario. También contamos con el punto de suma, el cual realiza la suma algebraica de las señales que le llegan.
Hay que tener presente que la coherencia en unidades debe existir. También tenemos la ramificación. La ramificación es aquel que nos permite la bifurcación de una señal. También tenemos los bloques en cascada o en serie, aquellos que pueden combinarse algebraicamente en uno solo mediante la multiplicación de sus respectivas funciones de transferencia. Y también existe nuestra forma canónica de un sistema de control realimentado, el cual en la salida vuelve a entrar la señal y se suma con la entrada. También existe la función de transferencia de lazo o ciclo abierto, que es simplemente la multiplicación del GS por HS. Función de transferencia de lazo o ciclo abierto cerrado, que está dada por la siguiente ecuación, y que si tiene realimentación negativa se utiliza el signo positivo, o si tiene la realimentación positiva se utiliza el signo negativo. También está la relación de rol o señal actuante, que está dada por la siguiente ecuación y tiene realimentación negativa. Y la relación de retroalimentación primaria, que está dada por la siguiente ecuación y tiene una realimentación negativa también. Bueno, este es un sistema de realimentación unitaria siendo HS1, el cual la salida pasa directamente al punto suma y se suma con la entrada. Esto nos ayudaría a evitar errores en la salida. Álgebra de bloques. Se utilizan para representar tablas con formas conocidas con el fin de facilitar la reducción de un diagrama. Como por ejemplo tenemos acá un siguiente ejercicio el cual vamos a disminuir gracias al álgebra de bloques. Como podemos ver, estos bloques que están en cascada, como lo vimos anteriormente, podemos multiplicarlos y reducirlos, obteniendo este resultado. Ahora, si nos podemos dar en cuenta, aquí tenemos la fórmula canónica o la forma canónica de un sistema de control realimentado, sabiendo que eso nos va a dar esta ecuación. Entonces reemplazamos y disminuimos y vamos disminuyendo el sistema. Ahora, si nos damos cuenta, también aquí tenemos dos bloques en cascada o en serie, lo cual, a lo mismo que lo anterior, podemos multiplicarlos. Haciendo esto nos quedaría de la siguiente manera. Como podemos ver también otra vez, nos queda la fórmula o la forma canónica de un sistema de control realimentado. Y conociendo la fórmula nos quedaría el sistema realimentado de la siguiente manera, ya disminuido completamente, y esta sería la fórmula general de este ejercicio. Representación de un sistema de control mediante diagrama de flujo de señales. Este es diferente de la representación con diagrama de bloques, pero tiene el mismo objetivo, que es tener una representación más fácil de interpretar para un sistema de control. Y en este caso también tenemos ciertas operaciones y definiciones que debemos ver a continuación. Empezando por el nodo, la cual es la representación de una variable en una ecuación. Es un punto en el diagrama de flujo donde entra y sale información. El nodo fuente es un tipo de nodo en el cual solo hay una ramificación de salida. El nodo fantasma es un nodo que se añade adicionalmente cuando hay un nodo que tiene más de una entrada y se quiere representar su valor. El nodo de salida es un nodo que solo tiene una ramificación de entrada. La ramificación. Las ramificaciones son las flechas que conectan entre los nodos, las cuales representan funciones de transmisión. Pueden ser representadas con GDS por lo general. Un nodo mixto es un nodo el cual tiene más de una entrada
entrada y más de una salida, y tiene tanto entradas como salidas. Puede tener también, por lo general, todos los nodos de un sistema de control, o bueno, de una representación con diagrama de flujo, son mixtos, ya que la mayoría tienen entradas y salidas. Por ejemplo, aquí pues hay una esencia de una flecha, pero tiene una entrada, tiene una salida y tiene otra entrada por acá, y que todos estos son mixtos, exceptuando que solo tiene entradas. Ramificación en cascada es la conexión entre varios nodos que están conectados en serie, como podemos ver. Un ciclo realimentado y la ganancia de ciclo. Los ciclos realimentados son ramificaciones que comienzan en un nodo y terminan en el mismo nodo. Por ejemplo, como podemos ver de aquí, que comienza esta ramificación, que se va por acá, se devuelve al punto de origen. Lo mismo pasa con esta de aquí y con esta de aquí. Todas esas tres son ciclos realimentados. El ciclo simple es un ciclo realimentado que contiene solo una ramificación, como por ejemplo esta de acá. Ciclos que no se tocan. Los ciclos que no se tocan son ciclos que no tienen ni ramificaciones ni nodos en común, como se puede ver en la siguiente gráfica. Por ejemplo, no tiene ramificaciones en común con otro nodo, ni nodos en común entre sí. El flujo de la señal es lo que le da dirección y sentido, la dirección y el sentido en la que fluye la información en un diagrama de flujo de señal. La función de transmisión es la ganancia de la trayectoria, la cual puede ser una constante o una función de transferencia, como la vemos normalmente, como se ve representada aquí, y generalmente es un operador matemático que mapea una variable en otra. La ganancia de trayectoria es el producto de las ganancias encontradas al recorrer una trayectoria siempre en el mismo dirección y sentido. Por ejemplo, este es un diagrama simple en el cual todos tienen una entrada y una salida hasta llegar al punto final, y tiene estas ganancias que están representadas por estas flechas, ¿sí? Entonces la ganancia de trayectoria en este caso sería la multiplicación de estos tres, y la ganancia de trayectoria directa es la ganancia que se da desde el punto de origen RDS hasta desde el nodo fuente hasta el final, que es CDS. La regla de la multiplicación. Una serie de nodos y ramificaciones en cascada contenidos entre dos nodos puede ser reemplazada por una sola, cuya ganancia total es igual al producto de todas las ganancias de estas ramificaciones, como se puede ver aquí, desde A21 hasta A de n por n-1. La regla de transmisión. El nodo que representa una variable multiplicado por su respectiva ganancia se transmite por cada una de las ramificaciones que salen de este, como podemos ver, de xk a x1, x2, xn-1 hasta xn, y se representa por esta fórmula. La trayectoria directa. Esta es la ramificación que arranca en el nodo fuente y termina en el nodo salida, pero no pasa por un mismo nodo más de una vez. Esta es la trayectoria directa. Y la trayectoria de realimentación es una ramificación que arranca en un nodo y termina en el mismo, así como un ciclo. Pero en este caso estamos hablando de toda la trayectoria. Si arranca acá, entonces aquí hay una trayectoria, por ejemplo, o de acá hasta acá, todo esto es una trayectoria. Todas podemos sacarle varias diferentes trayectorias a este simple sistema. La regla de Manson. La regla de Manson es una expresión que se usa para reducir un diagrama de flujo de señales y encontrar al final la función de transferencia de este sistema. Como podemos ver, esta vendría siendo la ecuación de la regla de Manson, siendo n el número de las trayectorias, pi es la ganancia de la iésima trayectoria, delta es la suma de las ganancias de todos los ciclos, 1 menos la suma de la ganancia de los ciclos cerrados, más la suma de los productos de la ganancia de todos los ciclos que no se tocan, pero tomados de dos,
tomadas de 2 en 2. Delta de I es delta evaluada eliminando los ciclos que tocan la respectiva trayectoria de I. Esta regla se usa principalmente, como podemos ver, para simplificar la función de transferencia y se puede usar con las diferentes trayectorias de retroalimentación que podamos encontrar en un sistema de control representado por un diagrama de flujo de señales. Ahora vamos a ver la representación en el espacio de estados. Esta es una forma más general que el modelo de la representación, por ejemplo, por el de bloques o el de diagrama de flujo, porque con la función de transferencia, ya que este incluye la posibilidad de analizar sistemas lineales o no lineales, variantes o invariantes en el tiempo, también es capaz de manejar simultáneamente múltiples entradas y múltiples salidas. Bueno, ahora vamos a ver el proceso en el que una función de transferencia pasa a una CDOPO o a un sistema de ecuaciones lineales de primer orden. Primero tenemos la función de transferencia, luego le aplicamos una transformación a esta función y luego tenemos que aplicar un cambio de variable. Con este cambio de variable despejamos y tenemos la ecuación de salida, que es la que necesitamos. Luego intentamos resolver el sistema de ecuaciones en una matriz, ya que así podemos resolverlo con más facilidad y más agilidad y así tener en cuenta muchos detalles. Una vez sabemos cómo generar el CDOPO, requerimos algunas definiciones adicionales en el contexto de los sistemas de control y modelado. Por ello vamos a definirlas en esta sección. Vamos a hablar primero sobre el estado. Para un estado, es un sistema dinámico. En este término hace referencia al conocimiento de las variables de estado en cada instante de tiempo, a partir del conocimiento de sus condiciones iniciales y de sus entradas presentes y futuras, como las vemos ahí. Las variables de estado. Es un conjunto mínimo de variables linealmente independientes que definen el estado y comportamiento presente y futuro en un sistema dinámico. El espacio de estado. Es un conjunto infinito de estados equivalente, un espacio cuyos ejes coordenados representan las variables de estado. Tenemos ahora el vector de estado. Ese es aquellos cuyos elementos son las variables de estado. Ahora tenemos las ecuaciones de estado. Es un conjunto lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, como se puede ver ahí, que está compuesto por una derivada. Las ecuaciones de salida. Esa es una ecuación algebraica compuesta de una combinación lineal de las variables de estado y de salida. Bueno, ahora vamos a analizar la representación en el espacio de estado. Esta es una representación simultánea de las ecuaciones de estado y la ecuación de salida. Esta representación para un sistema en particular no es única, pero es equivalente a otra, si tiene el mismo número de variables de estado. Entonces, esta representación en estado común tiene estado común con otro número de variables también de estado. No es única porque, aunque se desordene, esta siempre tendrá la misma respuesta, por lo que también es observable ya que todas estas variables se pueden medir y así mismo son equivalentes. Entonces, ahora se describe de manera muy resumida la expresión general para la representación en espacios de estados dada por una ecuación diferencial ordinaria de orden n. Entonces, para resolverla se requieren n integradores. De esa forma, si el sistema con múltiples entradas P y tendría múltiples entradas salidas Q. Entonces, ahora habrá necesariamente n variables de estado. Así las cosas, es posible transformar este modelo en un CDOPO, de tal manera de que la parte izquierda de cada una de ellas sea la primera derivada de su correspondiente variable de estado y el lado derecho muestre la relación funcional existente entre las variables de estado, la variable de entrada y el tiempo expresado en forma explícita. Con ello, habrá n ecuaciones que conforman el CDOPO, como se aprecia seguidamente aquí. Luego vamos a ir reorganizando y luego con estas ecuaciones llegamos a una notación compacta como la encontramos aquí. Luego, yendo reorganizando y acomodando las constantes en un término y asumiendo que las nuevas variables son las perturbaciones, terminamos definiendo A, B, C y D.
Entonces, con estas ecuaciones llegamos a una notación compacta, una notación matricial, donde tenemos un sistema lineal y variante en el tiempo, con las variables de estado, la ecuación de salida y las variables en el tiempo. Y a su vez las derivadas, y sabemos que esta cuenta con diferentes constantes, coeficientes constantes. Ahora, en este espacio de estados para un sistema lineal variante en el tiempo, podemos ver un ejemplo de lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, como esto es un sistema lineal y variante en el tiempo, lo podemos describir de una manera matricial, así como se muestra en este ejemplo. Ahora, vamos a ver el espacio de estados para un sistema lineal invariante en el tiempo. Este tipo de sistemas lineales, dada su estructura, permite el uso de la transformada de Laplace para esta su solución y su análisis. Para obtener esta representación, se asume que sus coeficientes de estas ecuaciones independientes del tiempo o en forma equivalente no son explícitas en el tiempo, sino entonces la podemos simplificar aún más, gracias a esa característica. Entonces primero aquí tenemos a x de diáresis, que es la primera derivada con respecto al vector de estado, donde A es la matriz de estado o matriz del sistema, y x de t es el vector de estado. B es la matriz de entrada y u de t es el vector de entrada. Entonces tenemos también el vector de salida, donde C es la matriz de entrada y D es la matriz de prealimentación o la transmisión directa. Entonces vamos a considerar que los componentes de todas estas matrices son números reales. Es importante tener presente que cada instante del tamaño de esas matrices depende del número de entradas y de salida. Entonces esto va a cambiar el tamaño y algunas de ellas se convertirán en vectores, así como se muestra aquí. Entonces, una vez que tenemos esta representación, esto es en el espacio de estados, la idea es poder interconvertirla en otras formas. Entonces se va a tratar de igualmente de esta manera. Así como esto vamos a hacer una conversión de una representación del espacio de estados a una función de transferencia. Entonces, primero se toma la transformada de Laplace a ambas ecuaciones, asumiendo las condiciones iguales iniciales iguales a cero para simplificarlas. Entonces no necesariamente este debe ser el caso, pero de igual manera se presume que la entrada y la salida son escalares y el sistema queda como entonces así. Entonces aquí, despejando x de s, obtenemos lo siguiente. Entonces recordemos que la matriz de identidad I aparece para ajustar las dimensiones y así poder realizar las operaciones indicadas. Y ahora vamos a sustituir la ecuación de salida que se transforma en esto. Entonces obviamente se parte de que todos los componentes requiriéndose solamente deben ser conocidos todos. Y estas operaciones ya las pueden hacer manualmente o con la ayuda de un computador. Entonces, haga la conversión de una función de transferencia a una representación en el espacio de estados. Ahora vamos a partir. Entonces aquí vamos a partir como conocía la función de transferencia y debemos encontrar su representación en el espacio de estados. Este procedimiento genera la forma de espacio de estados en variables de fase y se utiliza la misma metodología para el cambio de variable que para generar un CDEPO. Esa metodología la utilizamos anteriormente. Entonces tenemos esta función de transferencia, vamos a simplificarla un poquito más y luego aplicamos la transformada inversa con condiciones iniciales iguales a 0. Entonces tenemos esta función. Y en esa función aplicamos el cambio de variable para poder generar la CDEPO que necesitamos. Y ya luego de haber aplicado este cambio de variable, entonces hallamos la ecuación de salida, que son las siguientes. Entonces vamos a organizar estas ecuaciones en forma matricial, o sea, en espacio de estados, así como lo tenemos así. Ahora, si queremos conocer solamente la velocidad de cambio de la variable controlada, por supuesto que la ecuación de estado no va a cambiar, pero sí la ecuación de salida. Entonces, finalmente, miremos qué país se quiere medir las tres variables controladas en forma independiente, con tres sensores diferentes. La ecuación de salida quedaría como la siguiente. Aquí la tenemos. Y así damos por finalizado el ejercicio.